En Mérida, una ciudad rica en cultura e historia, hay una casa que todos conocen, pero pocos se atreven a acercarse. Ubicada en uno de los barrios más antiguos y tradicionales, la casa de paredes descascaradas y ventanas rotas está envuelta en misterio y temor, como un fantasma que acecha los corazones de los habitantes. Las historias sobre esta casa se cuentan en susurros, transmitidas de generación en generación, convirtiéndose en parte del folclore local. Aquellos que se atreven a pasar por allí en una noche silenciosa juran sentir un escalofrío en la espalda, como si una presencia invisible los observara con ojos hambrientos. Los habitantes dicen que aquellos que entran en ella nunca más son vistos. Algunos afirman haber escuchado gritos de desesperación resonando por las paredes, mientras que otros relatan risas infantiles, como si las almas perdidas de esa casa estuvieran jugando en medio de la oscuridad. Estas manifestaciones sobrenaturales no son solo rumores, son sentidas y presenciadas por muchos que han vivido en las cercanías. La aura de terror que emana del lugar es suficiente para alejar incluso a los más valientes, haciendo que eviten la calle donde se levanta la casa, como si fuera una barrera entre el mundo conocido y un abismo de horrores desconocidos. La casa, con su techo en ruinas y sus puertas chirriando al viento, parece tener vida propia. El sol se pone y la atmósfera a su alrededor cambia, volviéndose pesada y opresiva. Las sombras se alargan, danzando de manera siniestra en las paredes, y los pájaros que solían cantar durante el día parecen haber desaparecido, dejando un silencio perturbador. Los más ancianos de la ciudad cuentan que la casa fue construida sobre un antiguo cementerio y que las almas de los fallecidos nunca encontraron paz. Esta creencia alimenta el miedo que permea la ciudad, y muchos afirman que la casa es un portal a un mundo sombrío. En esta historia, descubrirás los oscuros secretos que rodean esta casa maldita y cómo una noche de curiosidad se transforma en una pesadilla aterradora. Prepárate para un viaje que desafía la lógica y revela lo que se oculta en las sombras de la ciudad. A medida que profundizamos nuestros pasos en las entrañas de esta casa, te verás ante verdades que pueden sacudir los cimientos de todo lo que crees. La curiosidad puede ser una fuerza poderosa, pero a veces, lo que encontramos puede ser más aterrador que cualquier leyenda contada alrededor de una fogata. La casa, conocida como la Casa de los Lamentos, fue en otro tiempo un hogar acogedor, lleno de risas y alegría. Sus paredes, antes vibrantes y llenas de vida, guardaban recuerdos de momentos felices vividos por una familia que compartía amor y sueños. Los niños corrían por el jardín, mientras los padres disfrutaban de noches tranquilas a la sombra de los árboles. Sin embargo, la historia de la Casa de los Lamentos tomó un giro trágico e inexplicable. En una noche fatídica, cuando el cielo estaba cubierto de nubes oscuras y la atmósfera ya cargaba un presentimiento siniestro, gritos resonaron por las calles, rompiendo la serenidad de la ciudad. Los vecinos, alarmados por la conmoción, corrieron a sus ventanas y fueron testigos de escenas de horror. Relataron haber visto una luz intensa brillando en las ventanas de la casa, iluminando la oscuridad de la noche con un brillo sobrenatural. Esa luz pulsaba como si estuviera viva, y los murmullos de desesperación parecían mezclarse con el sonido de algo indescriptible, una música oscura que resonaba en las paredes. Cuando la policía finalmente llegó al lugar, tras innumerables llamadas apresuradas y desesperadas, encontró la casa en un silencio perturbador. Las puertas estaban cerradas, y no había señales de lucha o resistencia. Lo que más sorprendió a los policías fue la ausencia de la familia. Simplemente habían desaparecido sin dejar rastro, como si se hubieran evaporado en el aire. Desde entonces, la casa quedó abandonada, un monumento al misterio y la tragedia. Las ventanas, ahora rotas y polvorientas, parecían ojos vacíos que espiaban a la ciudad, y las paredes que antes albergaban risas, ahora guardaban un eco de angustia. Rumores comenzaron a circular sobre lo que realmente sucedió esa noche fatídica. Algunos habitantes más antiguos afirmaban que se había hecho un pacto sombrío,
un acuerdo que involucraba fuerzas más allá de la comprensión humana. Otros creían que espíritus inquietos habían tomado posesión del lugar, buscando venganza o simplemente esperando una oportunidad para ser liberados. La Casa de los Lamentos se convirtió en un símbolo de miedo y misterio en la ciudad. Las historias sobre la familia se desvanecieron en la niebla del tiempo, pero lo que quedó fue un legado de terror que atormentó los sueños de los habitantes. Aquellos que se atrevían a pasar cerca de la casa sentían un escalofrío en la espalda, como si una sombra invisible los estuviera siguiendo. Sin embargo, la curiosidad aún llamaba a algunos jóvenes a explorar lo que quedaba de la casa. Soñaban con descubrir los secretos enterrados en las paredes, a pesar de saber que muchos nunca volvieron para contar sus historias. La leyenda de la Casa de los Lamentos creció, y con ella, la certeza de que la verdad detrás de la desaparición de la familia era más aterradora que cualquier cuento de terror. Esa noche, un grupo de amigos decidió que era hora de desentrañar los misterios de la casa. Armados con linternas y valor, se dirigieron a la entrada riendo nerviosamente, tratando de ocultar el miedo que comenzaba a apoderarse de ellos. La puerta chirrió al abrirse, como si se quejara de la intrusión. Al entrar, una ola de frío recorrió sus espinas y una extraña sensación de que estaban siendo observados los envolvió. Las paredes parecían respirar, y el aire estaba cargado de una energía pesada y opresiva. Tan pronto como cruzaron el umbral, los amigos se separaron en parejas, explorando los oscuros y polvorientos cuartos. Cada uno de ellos sentía una mezcla de miedo y emoción. Uno de ellos, Lucas, sintió una presencia detrás de él. Cuando se dio la vuelta, vio una figura espectral de una mujer, con ojos vacíos y una expresión de desesperación. Ella parecía implorar ayuda, pero antes de que pudiera gritar, la figura desapareció, dejando a Lucas paralizado por el miedo. Intentó llamar a sus amigos, pero su voz falló, tragada por el silencio opresivo de la casa. Mientras tanto, en 1900, la sala de estar, Ana y Pedro encontraron un diario polvoriento en una mesa cubierta de polvo y telarañas. El objeto parecía haber sido olvidado por décadas, y la madera crujía bajo el peso del tiempo. Al abrir el diario, descubrieron que las páginas estaban llenas de la caligrafía temblorosa de una mujer, cuyas palabras revelaban un profundo desespero. Ella describía la vida miserable que llevaba, marcada por una rutina sombría que parecía aprisionarla en una pesadilla interminable. Cada línea estaba impregnada de su dolor, y Ana y Pedro casi podían sentir la tristeza que desbordaba de las páginas. La mujer escribía sobre la soledad que la envolvía como un manto pesado, exprimiendo cualquier vestigio de felicidad que pudiera haber quedado. Hablaba de noches interminables en las que los ecos de gritos la atormentaban, gritos que parecían venir de dentro de la casa misma, como si las paredes estuvieran vivas, alimentándose de su tristeza y desesperación. Los relatos eran vívidos y angustiosos, retratando un ambiente que se volvía cada vez más opresivo y hostil. Ella mencionaba la sensación de estar siendo observada, de que había algo o alguien al acecho, listo para devorar su cordura. A medida que los amigos hojeaban el diario, las palabras se volvían más enigmáticas y perturbadoras. En las últimas páginas, la mujer hablaba de un pacto sombrío que se había hecho, un acuerdo desesperado que prometía protección a su familia a cambio de algo innombrable. La mujer parecía creer que la única forma de salvar a sus seres queridos era someterse a fuerzas que no comprendía del todo. Pero, en lugar de traer seguridad, ese pacto trajo la ruina y la muerte, transformando lo que debería haber sido un refugio en una prisión de horrores. La atmósfera en la sala de estar se volvió más pesada a medida que Ana y Pedro absorbían la gravedad de lo que leían. Un susurro casi inaudible comenzó a parecerse a un eco entre las paredes, como si las propias almas de la casa estuvieran clamando por ayuda. Las palabras de la mujer reverberaban en sus oídos, y una sensación de urgencia se apoderó de ellos. «Ayúdame». Parecía implorar la voz distante, un pedido desesperado que se mezclaba con el silencio sepulcral del ambiente.
Era como si la casa estuviera viva, como si estuviera esperando que alguien finalmente escuchara las súplicas que resonaban en sus sombras. Ana y Pedro se miraron, la adrenalina pulsando en sus venas, conscientes de que habían descubierto algo mucho más profundo y aterrador de lo que esperaban. ¿Qué hacer a continuación? La curiosidad y el miedo luchaban dentro de ellos, mientras la historia de esa mujer se entrelazaba con la suya, revelando una conexión que no podían ignorar. Medida que el tiempo pasaba, los amigos comenzaron a sentirse extrañamente desorientados. El ambiente parecía cambiar, los corredores se alargaban y la salida parecía alejarse. Un sentimiento de pavor los envolvió al darse cuenta de que no estaban solos. Las voces aumentaron, mezclando risas infantiles con gritos de dolor como si el propio lugar estuviera vivo, alimentándose del miedo que emanaba de ellos. El grupo se reunió nuevamente, tratando de mantener la calma, pero la sensación de que algo los observaba era ineludible. De repente, una puerta se cerró violentamente, separando al grupo. Lucas, ahora solo, se encontró nuevamente con la mujer, espectral. Esta vez, ella no parecía más desesperada, sino furiosa. Sintió que la presión del miedo se intensificaba, como si la casa estuviera exigiendo un tributo. La mirada de la mujer era penetrante, y Lucas se dio cuenta de que la única forma de escapar era confrontarla. Gritó, pidiendo disculpas en nombre de todos los que la habían ignorado a lo largo de los años, reconociendo el dolor que ella cargaba. La mujer, sorprendentemente, se detuvo. Su expresión cambió, como si estuviera escuchando. Pero la casa no estaba dispuesta a dejarlos ir tan fácilmente. Las paredes comenzaron a moverse, y una sensación de desesperación invadió el aire. Lucas y sus amigos se unieron nuevamente, formando un círculo, y comenzaron a invocar la memoria de la mujer, prometiendo contar su historia y dar voz a lo que había sido silenciado. Comenzaron a repetir las palabras escritas en el diario, transformando el miedo en un clamor de esperanza. Con un último grito colectivo la casa pareció temblar. Una luz intensa envolvió al grupo, y la mujer apareció una última vez sonriendo tristemente. En un segundo, todo se apagó. Cuando despertaron, estaban afuera, la casa ahora en silencio, como si nunca hubiera existido. La conexión había sido rota, y la atmósfera pesada que rodeaba la casa se disipó. Los amigos nunca más fueron los mismos. Contaron sus historias, pero muchos no creyeron, pensando que eran solo rumores o exageraciones. La casa, ahora, es solo una sombra, pero el misterio y las voces aún resuenan en las noches silenciosas de Mérida, y en algún lugar, la mujer aún espera, ya no por venganza, sino por la memoria que finalmente fue restaurada. El grupo decidió que no podían dejar que la historia muriera. Se convirtieron en defensores de la verdad, compartiendo sus experiencias y alentando a otros a respetar la memoria de la mujer que una vez habitó la casa. El miedo puede ser una fuerza poderosa, pero la verdad puede ser aún más aterradora. La historia de la casa en Mérida nos recuerda que algunas sombras nunca desaparecen por completo, y que, detrás de cada leyenda, existe una verdad que puede ser más aterradora que la ficción. Ahora, la pregunta que queda es, ¿tendrías el valor de entrar en la casa abandonada? Y si lo hicieras, ¿qué encontrarías allí dentro? ¿Qué harías si la verdad fuera más impactante de lo que podrías imaginar? Después de todo, algunas historias están destinadas a ser contadas, mientras que otras están condenadas a permanecer ocultas en las sombras de la historia.